Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 14. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mucha gente no sabe lo que es estar en una reunión como estas. No se imagina mucha gente lo que es estar en una reunión como estas. Yo les digo que a la edad de 22 años, a mi padre lo hirieron de muerte allá en México, lo dejaron ciego de un ojo, le hicieron pedazos su rostro, le hicieron pedazos su pecho, su espalda, con cuchillos. Y yo lo vi, recién llegó al hospital todavía con la sangre y la tierra hechas una plancha ahí de tierra con sangre dura y ahí. Y cuando yo lo vi, después que lo lavaron, déjeme decirle, algo tomó lugar en mí. Ahí en la ciudad de Guadalajara, en el hospital civil, el hospital viejo que había, afuera había un parquecito pequeñito y había unos arbolitos ahí. Cuando mi padre se dio cuenta que yo estaba allí, me dijo: hijo, dile a la enfermera o al doctor a ver a qué horas me van a quitar la gasa de mi ojo. La gasa es aquella, algo que le ponen ahí que tiene perforación para que le entre ventilación, pero que a la vez le cubre. Y me dijo: dile a la enfermera o al doctor a qué horas me quitan la gasa de este ojo. Su ojo estaba blanco, su ojo estaba vaciado, ya era solo la piel del ojo ya pegada a la cuenca del ojo. Y cuando yo oí aquello, le digo: sí, voy a preguntarle. Y yo salí del hospital y me fui allá enfrente en el parque y me quedé delante de un árbol, pegándole al árbol. Y desde ahí yo sentí que entró algo en mí y dejé mi trabajo, me compré un arma y comencé a buscar a esas personas a la edad de 22 años. A los 23 años ellos ya estaban aquí en el Valle de San Fernando y andaba yo acá a los 23 años buscándolos. Y los busqué por 4 años y no los encontré. Y a los 4 años, cuando yo tenía 27 años, alguien me detuvo para hablarme de Cristo. Y hermanos, fue algo glorioso, porque alguien me habló unas palabras ahí y luego fui a un lugar como estos y ahí hizo Dios la obra, me cambió completamente. Dios hizo un cambio en mi corazón maravilloso. Por eso, hermanos, yo les digo, sepamos lo que es ser cristianos. Estamos en el tiempo más difícil de la historia del cristianismo, cuando hay una gran cantidad, oiga bien lo que le digo, de enseñanzas contrarias al evangelio, enseñanzas que son un peligro para el cristianismo, un montón de predicadores que andan predicando nada más por dinero, un montón de predicadores que andan nada más tras los placeres de su carne, que no sirven al Señor, que son una vergüenza tomando una Biblia y estando detrás de un púlpito. Pero yo quiero, hermanos, yo le hablo a la iglesia del cuerpo de Cristo porque tengo una responsabilidad sobre ella y le invito para que se dé cuenta lo que es el evangelio, lo que es el cristianismo. El cristianismo es algo más que venir a cantarle, aunque le cantemos a Dios.
El cristianismo es algo más que venir a escuchar una predicación, cualquier predicación. El cristianismo, hermanos, es tener una relación íntima con el mismo Dios de los cielos. Es tener, hermanos, la revelación de su palabra y sentirla acá adentro, la palabra de Dios. El día de ayer les prediqué acerca de Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y si nosotros hemos creído en Cristo que murió y resucitó, eso es evangelio. Tener al resucitado acá dentro de nosotros. Reunirnos y no reunirnos nada más porque teníamos que reunirnos ciertos días a la semana. Siempre que a mí me preguntan, perdone, ¿qué días se reúnen ustedes? Y yo les digo de lunes a lunes. ¿Qué quiere decir con eso? Que estamos abiertos todos los días, que tenemos 8 servicios a la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en la mañana y en la tarde. Entonces tenemos un servicio más que los días que tiene la semana. ¿Por qué? Porque es necesario que nos demos cuenta que necesitamos ser alimentados de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios hace maravillas. Quiero que ponga atención, porque el día de ayer les hablé algo acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, y le voy a pedir que ponga atención aquí. Dice así Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 14: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Ahí me detengo. Sepultados juntamente con él, con Jesús el Cristo, en el bautismo, y también resucitados con él. Ponga atención en esto. El cristianismo tiene que ver con el sacrificio de Cristo por sus pecados y por los míos. El cristianismo tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos. Y si en la vida de una persona que se dice ser cristiana está el sacrificio de Cristo por la fe y la resurrección de Cristo, usted no puede estar tranquilo. El que predica la palabra de Dios no se puede estar durmiendo. No puede estar predicando nada más por predicar. Tiene que tener algo allá adentro que le mueve. De otra manera se equivocó de camino. Necesitamos saber qué es cristianismo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Esto es el evangelio. Esto es el cristianismo. Esta es la nueva vida. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 12: sepultados con él en el bautismo. Está diciéndoles el apóstol Pablo a los hermanos cristianos en la iglesia de Colosas: ustedes han sido sepultados con él en el bautismo, en el cual, en ese bautismo, fueron también resucitados con él. Mire qué precioso. Ustedes fueron sepultados con él en el bautismo y fueron también resucitados con él en el bautismo. Aquí es donde muchos tienen problemas, porque leen la palabra de Dios y lo toman como que cuando uno se bautiza es cuando es sepultado con Cristo, y que cuando a uno lo sacan es cuando uno es resucitado con Cristo. El bautismo es un símbolo. Lo que Cristo llevó a cabo es la realidad. Hace 2000 años Cristo murió, y murió por tus pecados. Hace 2000 años Cristo murió y te llevó con él.
Hace 2000 años Cristo fue puesto en una tumba y resucitó de entre los muertos. Y como murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, entonces allá, hace 2000 años, es cuando nosotros fuimos sepultados con Él, porque Él fue sepultado. Allá hace 2000 años es cuando nosotros resucitamos juntamente con Él, porque allá es donde Él resucitó. Pero ahora, como creímos que Él murió y resucitó, entonces vamos al bautismo para llevar a cabo un símbolo. Es decir, para recordar que el Señor un día murió por nuestros pecados, pero que resucitó de entre los muertos. Y como lo hizo por nuestros pecados, no por sus propios pecados, y como resucitó para nuestra justificación, entonces, hermano, hermana, nosotros vamos a recordar lo que Él hizo hace 2000 años. Por eso dice ahí, sepultados con Él y resucitados con Él. Pero no veamos lo que es el símbolo del bautismo, porque nos vamos a quedar muy cortos en lo que es espiritual. Lo que nos está enseñando ahí la palabra de Dios es que por medio del bautismo, que es el símbolo, nosotros estamos recordando el momento aquel cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. Pero si nosotros estamos dando testimonio con el bautismo de que Cristo murió y resucitó, entonces nosotros debemos estar conscientes que el Cristo resucitado mora en nosotros. Por eso es que la mayoría de cristianos, cuando ya tienen más o menos un conocimiento de la palabra, uno les pregunta y les dice: ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En su corazón. Cristo está en mí, dice. Ahora, ¿cuál Cristo está en usted? ¿El niño Jesús que nació? No. ¿El que murió y se quedó colgado en la cruz? No. El que resucitó de entre los muertos, el que está en gloria también. Y si el Cristo resucitado está en nosotros, entonces cosas grandes van a suceder en su vida y en mi vida. ¿Estamos entendiendo? Por eso algo puede suceder en esta noche. La gente a veces está muy acostumbrada a que dice: bueno, le voy a pedir al hermano Rodríguez que ore por mí. Y si no se ora por esa persona, dice: el hermano Rodríguez no oró por mí, no hubo bendición. O al final dice: cuando termine de predicar, ore por mí. Y si no oramos, no hubo bendición. No, la bendición ya está sobre nosotros. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque allá en usted mora el resucitado. Ahí en usted mora el resucitado. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tenga tiempo, nada más anótelo. Cuando tenga tiempo, lo lee. Allá en Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: fortalécete en Cristo y en el poder de su fuerza. Y el que no sabe dice: bueno, ¿y dónde está Cristo? Y por ahí sale un sabio y le dice: en el tercer cielo. Ah, pues si está en el tercer cielo, voy a hablarle que venga del tercer cielo. No, el resucitado, como murió por ti y resucitó por ti, te incluyó con Él. De manera que desde que tú creíste que Él murió y resucitó, te hiciste uno con Él. Eres uno con Cristo. Tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Pero en este momento, Cristo no solamente está en ti, también está en gloria. Piensa en esto. Tú estás en la tierra, el Cristo resucitado está en ti, pero el Cristo resucitado también está en gloria. Entonces tú también estás en gloria. El Dios de los cielos te ve en gloria. El Dios de los cielos te reconoce en gloria. Y por eso cosas grandes tienen que suceder en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero continuemos con esta porción de la Escritura.
Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero quiero que note el versículo 13, porque en el último mensaje, el mensaje anterior, le hablé acerca de cómo Cristo quitó de en medio de nosotros algo que estaba ahí y que nos estaba acusando. Por eso ahora le tomo esta escritura, verso 13, Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, o a ustedes, hermanos, y a vosotros, estando muertos en pecados, note, y estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Quiero que note aquí, al principio del verso 13 dice: a ustedes estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados. En otras palabras, el pecado en nosotros nos mató. El pecado en nosotros nos desconectó de Dios. No había vida espiritual. Teníamos existencia terrena, pero no había comunicación con la vida eterna. Caminábamos aparentemente vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y a vosotros que estabais muertos, ¿qué dice la palabra de Dios? Y a vosotros que estabais muertos en pecados. El pecado nos desconectó de Dios y nos mató espiritualmente. Nos dejó en estado de muerte espiritual, insensibles a las cosas de Dios. Y vosotros, estando muertos en pecados, vea lo que dice al final: os dio vida, les dio vida juntamente con él, juntamente con Cristo. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero nos predicaron el evangelio. Por eso, hermano, hermana, ponga atención, porque hay muchos cristianos en estos días. ¿Sabía usted que en estos días hay una enfermedad de muerte en los cristianos? ¿Y sabe cuál es esa enfermedad? Una comezón acá por el oído. Dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: en los últimos días tendrán comezón de oír. Y hay muchos que ya quieren oír una cosa y quieren oír otra y quieren oír otra, y no saben ni lo que es cristianismo. Hay que saber lo que es cristianismo. ¿De qué nos sirve querer oír tanta cosa? Alguien puede decir: hermano Rodríguez, ¿por qué no predica algo más profundo? Algunas profecías cumplidas, algunas revelaciones espirituales, hermano Rodríguez. Mire lo que dice la palabra de Dios. Habla de los que estábamos muertos. Muertos quiere decir insensibles, que no teníamos esa relación con Dios, completamente ajenos a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, pero bien conscientes del pecado. Estaban muertos. Pero vea lo que es evangelio. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 24. Lea su Biblia, hermano. Esto es evangelio. Eso es cristianismo. De nada sirve que estemos en una iglesia y que vayamos, porque hay muchos cristianos que puede estar aquí alguien o me van a estar mirando por el televisor, los cuales constantemente van los días que tienen que ir a la iglesia, pero así como entran a la iglesia, así salen. Ya están como cuando yo iba a misa. Cuando yo iba a misa sabía lo que tenía que hacer a cada momento, o no sabíamos. Ya nos teníamos de memoria qué iba a suceder. Sabíamos cuándo ponernos de pie, sabíamos lo que teníamos que contestar hasta cuando se acababa la misa. Todo lo conocíamos. Y hay muchos cristianos que así van a la iglesia. Ya saben lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Nada.
un aburrimiento todo el tiempo. El asunto que salimos y no sentimos nada, no prosperamos, no cambiamos, somos los mismos. ¿Cómo vamos a ser los mismos si el Cristo vivo está entre nosotros? No puede ser. Necesitamos saber quién es Cristo, el Cristo resucitado. Ya abrió Juan capítulo 5 versículo 24. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Oiga qué precioso. Cristo dice, no yo, Cristo dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra. Aquí se está predicando la palabra del Señor. Esta palabra tiene que hacer un efecto primeramente en mí, y esta palabra tiene que hacer un efecto en usted, porque así lo dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Usted no puede oír la palabra de Dios y no creer en Dios. Usted oyendo la palabra y creyendo en Dios y teniendo relación íntima con Dios. El que oye mi palabra y cree en Dios, este tiene que vida eterna. Tan pronto como tú crees en Cristo, la vida eterna, el Dios de los cielos hace su entrada en ti. Comienzas a temblar y la gente dice, ¿y por qué tiemblan esos? Temblamos porque la presencia de Dios está en nosotros. Oiga bien, oiga lo que le voy a decir. Aquí tenemos a una hermanita que es cantante profesional. Le cantó mucho al mundo y ahora anda cantándole al Señor. Pero yo le digo, yo no canté profesionalmente. Cantaba en reuniones, cantaba en aniversarios, cantaba en donde celebraba alguien su cumpleaños y en lugares así. Pero cuando yo cantaba, yo temblaba. ¿Y sabes por qué temblaba? Porque sentía algo especial y yo lloraba. Porque sentía algo especial. Era una fuerza que me hacía temblar y me hacía llorar. Y yo digo, y si ahora estoy en el Señor y no siento la fuerza del Señor, el poder del Señor que me haga temblar y que me haga llorar, entonces estoy fuera del camino. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Oiga esto. A mí hay gente que me ha dicho, oiga, ¿y por qué la gente en su iglesia tiembla? A ver, muéstreme en la Biblia. Y le digo, mire, la Biblia dice que allá en el monte Sinaí, que es de pura piedra, la Biblia dice que por la presencia de Dios, aquel monte, aquella montaña temblaba y le salía humo a esa montaña. Y nadie se quería acercar a esa montaña. ¿Por qué? Porque el poder del Dios verdadero estaba sobre ella. Por eso, hermano, si el monte Sinaí temblaba, ¿por qué no voy a temblar yo ante la presencia de Dios? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay gente que me ha dicho, oiga, ¿por qué en su iglesia se caen? Y yo les digo, bueno, a ver, muéstrame en la Biblia. Y le digo, lea el capítulo 9 de los Hechos. Ahí dice que un hombre que no conocía el evangelio, un judío que era celoso con la ley y andaba persiguiendo a los cristianos, se le apareció una luz del cielo y esa luz era Cristo. Se le apareció una luz del cielo y dice que cayó en tierra. Cayó en tierra y ahí dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El que te tiró fue Cristo. El que te hizo caer al piso fue Cristo. ¿Cómo que no cae uno al piso? Claro que sí cae al piso. Nada más que se le manifieste el poder de Dios y verás si no cae al piso. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Hablábamos de los muertos, porque dice allá donde empezamos, Colosenses capítulo 2 versículo 13, vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Vosotros estabais muertos en vuestros pecados. El pecado nos mató.
El pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Se desconectó el hombre por causa del pecado. El pecado se metió en medio y nos separó de Dios. Pero viene Cristo y muere por nuestros pecados. El pecado es removido y la gloria de Dios viene a nuestra vida. Eso es cristianismo. Cristianismo es que tu pecado fue removido, y que desde el momento que tu pecado fue removido es porque te uniste a Cristo. Y si te uniste a Cristo, la gloria de Dios tiene que invadir todo tu ser y tienes que sentir a ese único Dios vivo y verdadero. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. ¿Se da cuenta por qué dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo lo que hablemos de la palabra de Dios es poder de Dios. Es poder de Dios. Algo tiene que suceder. Usted no va a ser el mismo después de cada noche que escuche la palabra de Dios. Usted no va a ser el mismo. Yo no puedo ser el mismo si me estoy metiendo en la presencia de Dios para predicarle estos mensajes. No podemos andar predicando la palabra de Dios solamente fingiendo, solamente aparentando, solamente estar actuando algo y luego irnos al pecado. No, Señor. Si usted ve que un predicador apenas lo ve aquí y ya lo ve por allá, ¿en dónde, hermano? En muchos lugares donde se meten los hombres que no tienen temor a Dios. Me decía un hermano hace unos días allá en McAllen: hermano Rodríguez conoció a cierto personaje, no digo quién porque ya se murió, ya lo juzgó el Señor. Pero dice, ¿se acuerda de aquel hermano tan bueno y tan predicador y tan como movía multitudes? Sí, le digo. Dice, pues él y yo nos íbamos a las cantinas. Después de predicar nos íbamos a tomar y nos emborrachábamos allá. Dice, yo empezaba en el camino del Señor, pero él era un tremendo predicador, reconocidísimo en Los Ángeles. Y me dice, y después de que salía, nos íbamos a meternos a esos lugares de perdición. Y yo digo, qué tremendo. ¿Cómo? No podemos. No podemos. Porque si no, estamos fuera del camino de Dios. Fuera del camino de Dios, sea quien sea. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 5 versículo 25? Oiga lo que dice Juan capítulo 5 versículo 25. De cierto, les digo. Verso 25. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos por causa del pecado, aquellos que los mató el pecado, aquellos que de pronto les corría el agua de vida, porque a Adán y a Eva les corría el agua de vida, pero se les metió el pecado en medio y les cortó el agua de vida. Y así quedaron sin conexión con el agua de vida. Pero un día vino Cristo y murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Por eso, al creer en Cristo que murió y resucitó, nos reconectaron el agua de vida. Tenemos vida eterna y vida en abundancia. Cristo dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Volvamos a Colosenses capítulo 2. Esto es evangelio. Esto es a lo que usted está entregado. Esto es a lo que usted está sirviendo ahora. Esto es lo que tenemos que buscar, no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Verso 13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, el apóstol Pablo les está recordando a los cristianos, y a vosotros o a ustedes, estando muertos en pecados, termine allá donde dice, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados. Verso 13 al principio dice, ustedes estando muertos en sus pecados, ustedes estando muertos en sus pecados, se va al final y dice, les dio vida juntamente con Él. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Con Cristo nos dio vida. Cristo murió para que tú y yo viviéramos. Él murió, hermano, hermana, para quitar la acusación que había contra nosotros. Eso es algo que muchos cristianos no se han dado cuenta. Hermano, hermana de la iglesia, del cuerpo de Cristo, gózate, llénate de la bendición de Dios. Qué precioso es, me decía el hermano Linares, me decía anoche hermano Rodríguez, yo me gozo en México porque cuánta variedad de comida tienen, hermano. Sí, hermano, váyase por Oaxaca y usted no va a poder contar la cantidad de comidas. Váyase por Chihuahua, váyase por Jalisco, por Michoacán, donde quiera. Cantidad de comidas, diversas comidas. Dice, por eso me encanta su pueblo. Y yo les digo, hermanos, en la iglesia nosotros debemos entrar como al buffet más grande que pueda haber en lo espiritual. En lo espiritual, una variedad de alimentos que nos saciemos desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? Venga conmigo y vamos ahí al versículo 14, Colosenses 2:14. Oiga bien, fíjese lo que dice aquí. Alguien no había leído esta porción. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oh hermano, uno no puede leer estas cosas y entenderlas y no derramar su alma delante del Señor. Por eso yo una vez más le digo, cristianismo no es solamente reunirnos en una iglesia y cantar pesadamente, y mientras cantamos estar viendo a ver a quién criticamos por ahí. No, señor. Cristianismo no es que yo empiece a predicar y comience ahí a echarles indirectas a los hermanos o hermanas o al que me cae mal. Esos están fuera de orden. Esos están fuera del Señor. No se pueden mezclar los sentimientos con lo que Dios nos está dando. La comida de Dios es limpia. La comida de Dios satisface el ser espiritual. Bendito el nombre del Señor. Te voy a leer juntos estos dos versículos. El versículo 13 y el 14, pero el 13 lo vamos a comenzar en la última parte, donde dice así. Es más, te lo voy a leer de esta manera. Sígueme nada más del verso 13 al 14. Y dice así. Le voy a leer solamente lo que usted tiene que saber. Lo demás no lo vamos a tomar en cuenta hoy. Verso 13. A vosotros o a ustedes, estando muertos en pecados, de ahí nos pasamos al final, les dio vida juntamente con Él. Les dio vida eterna cuando se unieron con Cristo, porque les perdonó sus pecados. Al perdonarles sus pecados, son removidos y entonces la vida eterna entra a usted. Pero ¿qué dice en el verso 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese bien, Cristo vino a morir por nosotros. Según lo que acabamos de leer, ahí habla de una acta. Se habla de un escrito. Se habla de una anotación. Dice que Cristo con su sacrificio anuló el acta, la hizo nula, ya no fue válida de ahí en adelante. Pero para el que cree en Cristo, ahí habla de un acta que está vigente, que está activa. ¿Y sabes cuál es esa acta? Que desde que comenzaste a entender qué era el bien y el mal,
comenzó automáticamente a escribirse cada acción y cada palabra en ese libro, y está anotada. Yo por eso les digo, hermanos, hermanas de la iglesia del cuerpo de Cristo, no sean ignorantes a las cosas espirituales. Y hablo con aquellos que se les hace fácil criticar a su hermano, a su hermana, perder el tiempo por ahí chismeando. Se olvidan o ignoran o no saben que cuando usted no solamente habla, sino lo piensa, se está anotando en esa acta. Esa acta es las cosas que nosotros estamos haciendo mal, ya sea de palabra, ya sea de pensamiento, ya sea de acción. Se están anotando ahí. Desde que empezamos a conocer lo que es el bien y el mal, y esa acta se va acumulando más y más y más, y tarde o temprano te vas a encontrar con Dios y te van a hacer cuentas. Y de ahí, conforme esté tu condición, de ahí a ver para dónde te va a tocar. Tú podrás cruzar a México desde El Salvador o desde Guatemala o desde Honduras, y puedes pagar ahí 20 quetzales y te pasan en una llanta de tractor, y cruzaste y te adentraste en México. Y puedes llegar a Tijuana y puedes pagar ahora 5 o 6 mil dólares y te cruzan a Estados Unidos. Pero el día que el Señor te traiga delante de su presencia, cuando tú mueras, no te vas a poder escapar por ningún lado. Al Señor no se le puede sobornar. Al Señor no le puedes decir, no, yo no fui, yo no hice aquello. A Él no le puedes decir que no. Y tan fácil que está ahora. Y a veces la gente no lo conoce, la gente no sabe. Pero dice la palabra de Dios que hay un acta. ¿Estamos entendiendo? Haz de cuenta que dice aquí, fulano de tal se busca. ¿Por qué? Por ladrón. Fulano de tal se busca. ¿Por qué? Por mentiroso. Fulano de tal se busca. ¿Por qué? Por adúltero. Fulano de tal se busca. ¿Por qué? Por andar pegándole a otro, por asesino. Se busca, se busca, se busca. Qué tremendo. En estos días hasta se cambian el rostro para poder pasar desapercibidos. Cuando alguien está siendo perseguido por las autoridades, si tiene oportunidad se arranca la yema de los dedos, para que si lo encuentran no puedan tomarle las huellas, porque ya está fichado. Con Dios, hermano, no te vas a poder escapar. Hay una acta que se está escribiendo que nos es contraria, dice la palabra de Dios. Déjame leértela otra vez. Esto es para que los que ya conocemos al Señor nos afirmemos. Esto es para los que están de visita de una vez, puedan entregarse a Cristo, para que esa acta sea removida y para que comiencen de nuevo delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Te voy a leer lo que se necesita para este tema. Y a ustedes, estando muertos en pecados, de ahí pasamos al final, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y luego dice, anulando el acta de los decretos. ¿Quién anuló el acta de los decretos? Cristo. Cristo la hizo nula. Cristo le quitó lo que tenía de poder a esa acta. Cristo dijo, para este ya no se necesita esa acta. Quitemos el acta, quitémoslas de aquí. ¿Y dónde la vamos a poner? Aquí me la llevo en la cruz, pero ya no va a quedar. Para Él ya no.
Hermano, hermana, qué triste y qué vergonzoso va a ser en aquel día cuando estemos delante del Señor. Y yo te lo digo como predicador de la palabra, y yo te lo digo, hermano, los que estamos predicando la palabra de Dios andamos como en el filo de un cuchillo ahí. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque un día, si es que fuimos salvos, un día el Señor, cuando creímos en Él, removió esa acta, anuló el acta para nosotros. Pero en el momento que comenzamos a volver a las andadas, como decimos los mexicanos, en el momento que comenzamos a practicar la misma vida antigua, comenzamos una vez más a anotar tantas cosas en esa acta que nos es contraria, y a veces cantando y alabando a Dios y diciendo que estamos esperando a Cristo, estamos esperando juicio. No pienses, hermano, hermana, que porque un día se anuló el acta que estaba contraria a ti, ya se borró, ya no hay problema. No hay problema si tú te mantienes creciendo espiritualmente, pero habrá problemas si volvemos a vivir la vida antigua. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey. Mira lo que dice aquí, verso 13. A ustedes, estando muertos, les dio vida. Al final dice, les dio vida. Dios les dio vida cuando estaban muertos, les dio vida juntamente con Cristo. Cuando Dios los unió a Cristo, les dio vida, entró la vida eterna a ustedes. Dios mismo entró en ustedes porque les perdonó sus pecados al creer en Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga, hay cosas que aquí no habían escuchado. Levante la mano los que no habían escuchado esto. Yo sé que son muchos, no le dé vergüenza. Todos los que no habían escuchado, muchos. Y otro tanto que no quiere levantar la mano para que piensen que sí sabía. Mire lo que dice aquí. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Le voy a leer lo que dice la Biblia. Dios habla hoy en el verso 14. En el verso 14 la Biblia, Dios habla hoy, dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Qué precioso. Dios anuló el documento de deuda. Por allá en México y en Centroamérica se usan todavía los documentos, los pagarés. Yo he comprado algunas cosas allá en México y en Centroamérica y me hacen firmar tantos pagos, 40 y tantos pagos. A ver, fírmele aquí. Cada vez que paga uno, le damos el que usted pagó. Pero si no paga ninguno, lo vamos a llevar con el abogado al juez para que el juez determine, y si no paga, lo meten a la cárcel por incumplido. ¿Estamos entendiendo? Y dice la palabra de Dios que Dios anuló el documento de la deuda que teníamos con Él. Dios anuló el documento. Qué precioso que de pronto nosotros tengamos una deuda que no podemos pagar. Aquí como quiera se esconde uno, ¿verdad? Por ahí le prestan a uno un dinero y si no puede se esconde. Allá no se va a poder esconder. Fíjese bien, allá no se va a poder esconder. Pero qué precioso, porque dice la palabra de Dios que esa acta, ese documento, ahí está, en contra nuestra. Se busca fulano de tal, fulanita de tal, por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ahí está. Tarde o temprano la vamos a encontrar. Tarde o temprano va a tener que pagar. Pero en estos días Dios está diciendo: puedo remover el acta, puedo quitar el documento,
puedo cancelarte la deuda, puedo darte libre de la deuda. ¡Qué maravilla! Que Dios esté ofreciendo quitarnos esa deuda por la cual nos pueda juzgar un día. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Hace muchos años estaba yo en Centroamérica y me habló un hombre muy reconocido. Él es español. Y este hombre vendía libros cristianos. Y me habló y me dijo: hermano Rodríguez, me han hablado de usted. Y allá en Guatemala hay una persona que yo le di un crédito como por unos $80,000 de libros. Hermano Rodríguez, ¿no quiere comprarme esos libros? Y me dijo: se los doy en 70,000 porque este ya no me quiere pagar. Y le digo: ¿y qué tengo que hacer? Simplemente vaya, ahí voy a mandar yo a alguien de respeto y le van a entregar todo. Y fui y me entregaron todo. Y allá traíamos todos aquellos libros. Y un día de pronto me habló y me dijo: hermano Rodríguez, yo sé por qué anda en Guatemala, y por qué anda en El Salvador, y por qué anda en Honduras. Y le digo: ¿por qué ando en El Salvador? ¿Por qué ando en Guatemala? ¿Y por qué ando en Honduras? Y me dijo: usted anda allá porque ama las almas. Es cierto, le digo, por eso ando por acá. Pues yo le quiero dar una sorpresa, yo le quiero dar una buena noticia. Y le digo: a ver, démela. Y me dijo: ¿qué le parece si le cancelo la deuda? ¿Qué le parece si de los $70,000 que me debe, ya no me debe nada? Y le digo: pues suena muy bonito, suena muy bien. Me perdonó la deuda de $70,000. Se siente bonito y es algo especial para la persona que lo hace. Imagínate, piensa por un momento, ¿cuántas cosas has hecho mal en contra de Dios, en contra del prójimo? Ahora, piensa en tantas cosas que ya no te acuerdas, porque hay muchas cosas que ya no nos acordamos. Hay gente que nos dice: ¿se acuerda de aquello que me hizo aquella vez? Y ya no nos acordamos, es tanto tiempo que pasó. Pero en el Señor hay memoria. Todo eso está anotado. Hay un acta que se está anotando cualquier cosa. Y como te digo, no solamente de lo que practicamos, no solamente de lo que hablamos, sino de lo que pensamos. ¿Cuántas veces los cristianos matamos? No, hermano, ¿qué le pasa? Es cierto que con tal persona yo tengo un problemita y solamente no la quiero ver delante de mí. Pues casi nada. Que se desaparezca, se esfume, se desintegre, se desaparezca. Pues casi nada. La estás matando con tu mente y con tu corazón. Y se está escribiendo allá: de aquí en adelante muchos me van a querer más. Y yo voy a querer más a los hermanos. Y voy a tener más cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque nos damos cuenta que hay una acta. Pero lo glorioso es, fíjense bien, lo glorioso, que no dimos nada para que se nos quitara esa cuenta. Que no dimos nada para que se cancelara esa deuda. Que no dimos nada para que se cancelara ese documento, para que se anulara. ¿Nunca alguno de ustedes ha hecho un cheque que le quedó mal? A veces que hacemos un cheque y nos queda mal, y luego le ponemos en inglés void, ¿verdad? O le ponemos allá nulo, ¿verdad? En español. El asunto es que decimos: este ya no sirve, este está cancelado. Y de pronto ahí está esa deuda, ahí está esa cuenta, ahí está ese documento. Y Dios dice: cree en Cristo, que murió por tus pecados.
Cree en Cristo que resucitó de entre los muertos. Nada más eso. Cree en Él. Cree en Cristo que murió. Cree en Cristo que resucitó. Y yo borro tu cuenta. Cree en Cristo que murió, cree en Cristo que resucitó, y yo anulo el documento. Ya no va a tener validez. Y dice Dios, yo mismo lo voy a anular, yo mismo lo voy a cancelar, yo mismo lo voy a hacer sin efecto ya. Gloria a Dios. Aleluya. Ha habido personas que porque no creo como ellos han dicho, ese desgraciado es un pecador, se va a ir al infierno. Y yo digo, si mi salvación estuviera en las manos de los hombres, ay Dios, pero mi salvación está en Dios. Y Dios es el que removió mi cuenta. Dios es el que removió ese documento porque creí en Cristo. Bendito el nombre del Señor. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así: la ley escrita estaba contra nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. ¡Qué precioso! Quebrantábamos el mandamiento divino, inmediatamente venía sentencia. Cada mandamiento quebrantado, ahí se escribía. ¿Ve? Pero dice, con la muerte de Cristo en la cruz, Dios quita esa acusación. Ya no hay acusación. Por eso algo dice por ahí en Romanos capítulo 5 versículo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 1? Háblame, Señor. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1. Oiga, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Cuando creemos en Cristo, hay una tremenda lista acusatoria contra nosotros. Creemos en Cristo y se acabó aquello. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios. Hablábamos un montón de cosas. Lo retábamos. Hay tanta gente que le puede decir a usted, a ver si de veras su Dios es poderoso, a ver que me mate aquí. Y no lo mata. A ver, no, que tiene poder, a ver que me mate. Solo le está anotando al acta ahí más. Fíjese bien. Pero el hombre reta a Dios, el hombre se ríe de Dios. Pero el día que Dios le haga juicio, mire hermano, la Biblia habla en el libro de Daniel de un rey, el cual tenía a todos los príncipes de alrededor por ahí, tenían una fiesta tremenda. Y ellos habían traído, cuando vencieron al pueblo de Israel, se trajeron todos los utensilios, los vasos, las copas del templo, se las trajeron. Y allá tenían ellos todas las cosas que se usaban en el templo de Dios. Y cuando aquel rey estaba con sus compañeros, con los príncipes, con los reyes de alrededor, el diablo le aconsejó y le dijo, pues ¿por qué no presumes de lo que tienes aquí? Allá hay vasos de oro, hay copas de oro de las que le quitaste a los israelitas de su templo. Tráetelos. Y el rey ignorante mandó traer los vasos y las copas del templo y empezó a servir vino en ellas. Y estaba él presumiendo ahí, ¿verdad? Que era el poderoso y que era un botín que habían traído de Israel y toda la cosa. Cuando en eso dice la palabra de Dios que en una gran pared del palacio comenzó a aparecer una escritura, como en computadora de estos días. Empezó a aparecer una escritura que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir? Has sido puesto en balanza y no diste el peso.
Qué tremendo. Esas palabras que estaban ahí en la pared le estaban diciendo, solito te estaba subiendo a la balanza para que Dios te hiciera juicio aquí en este momento. Y la Biblia dice que cuando el hombre vio las palabras que se estaban apareciendo ahí, el gran rey, el poderoso, dice que le pegaba una rodilla con la otra, de miedo, de terror, porque se estaba metiendo con el poderoso. Oh hermano, no podemos jugar con el Dios que creó los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre para siempre. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. En la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente, dice así: Dios anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Qué precioso. Había un registro que estaba ahí constante y que no podíamos pasarnos sin que nos detuviera ese registro ahí. Y Dios está dispuesto a olvidar todo. Está tremendo eso. Dios está dispuesto a olvidar todo con tal de que crean en Cristo. Fíjese bien. Por allá en Juan 1:29 dice que Juan el Bautista vio venir al Señor Jesús y les dijo a los que estaban alrededor de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que al morir va a limpiar el pecado de los hombres. He ahí el Cordero de Dios que al morir va a anular el acta. Esa era la misión principal de Cristo. Cristo dijo allá cuando se trató de hablar con Zaqueo, dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre y la mujer estábamos perdidos porque había una acta que nos acusaba, había un documento que nos podía mandar a la condenación eterna, pero Cristo vino para salvarnos. Nosotros podemos saber que Cristo murió, y yo le aseguro, honestamente le aseguro, que el 99% de los cristianos ni saben de qué se trata. Porque si supiéramos de qué se trata, estaríamos constantemente clamando y gimiendo delante de Dios. A mí constantemente me llaman predicadores y hermanos que supuestamente saben mucho de la Biblia y me dicen: ¿y por qué usted habla tanto de Cristo? ¿Por qué habla tanto de Jesús? Y a mí me da tristeza. Qué triste es no saber quién es Jesús y a qué vino. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el acta con tantas acusaciones contra mí. Y un día Dios me invitó a creer en Cristo, a aceptar por la fe el sacrificio de Cristo. Y todas aquellas maldades que yo había cometido, Dios se olvidó de ellas en un instante. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Hace como unos 8 años que no voy a Guatemala, y por ahí algunos guatemaltecos me han encontrado en la cuenta de Facebook y me escriben y me dicen: hermano Rodríguez, gracias a Dios que todavía estás activo. Y me dicen: me habías dicho que andabas en el mundo, que acabaste tu vida sirviéndole a Satanás. Me habían dicho que ya estabas muerto, que moriste en pecado. Y yo les digo: no, he conocido tantas cosas de mi Señor que yo no puedo darle espalda. Que dé la espalda el que no conoce a Dios, que dé la espalda el que no está agradecido, que dé la espalda el que no tiene temor de Dios, que dé la espalda aquel que no quiera pagar el precio. Pero aquel que realmente sabe lo que es el Señor no puede darle espalda.
día vamos a estar delante de Dios. Yo cada vez que les predico les digo, puede ser que sea el último mensaje. Y ha habido gente que dice, hermano, desde hace 30 años está diciendo eso. Gracias a Dios porque no me ha llamado a cuentas, pero un día me va a llamar. Y yo no quiero, si el Señor me llama hoy, que el Señor me diga, te puse delante de un pueblo para que les hablaras al corazón. Te puse delante de un pueblo para que les dieras un mensaje que les llegara al corazón, y no lo hiciste. Oh, yo le dejo a usted la responsabilidad, hermano, hermana. Yo le dejo a usted la responsabilidad. Si ha creído en Cristo, métase con el Señor. No esté jugando, porque va a volver a llenarse esa acta, y de nada le habrá servido haber creído un día. De nada. Y hay un montón de predicadores del montón, que le dicen, nada más con que haya creído un día, aunque amanezca muerto en la cama del vecino con la esposa, no importa, ya creyó un día. Solo le quitaron una corona y se fue a la gloria. Mentira del diablo. Dice la palabra de Dios que aquel que vuelve a hacer las mismas cosas es como el perro que después de vomitarse se traga el vómito, o como la puerca que después que es lavada se vuelve a meter al lodo. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos para vida eterna. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Nadie pase todavía. Nadie pase todavía. Yo nunca hago esto, pero hoy lo voy a hacer. Quiero que vengan aquí los que le quieren entregar la vida al Señor. Es decir, venga aquí el que quiere creer en Cristo para que le limpien esa acta, para que le limpien ese documento, para que quede con su documento cancelado. Venga acá. Y si hay hermanos, pero nada más que sean sinceros, si no son sinceros no pasen. Si hay hermanos que no andan bien y que sienten que otra vez esa acta se ha comenzado a activar, haga su decisión ahora y venga acá al frente y ya no esté jugando con el Señor. Venga acá, no le dé vergüenza. Gracias, hija, Dios te bendiga. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Oh, qué precioso es el Señor. El Señor nos ha hablado en esta noche. Venga acá al frente y vamos a hablar con Dios. Si tú sientes que esa acta, que ese documento se ha empezado a llenar nuevamente, si tú sientes que has fallado al Señor y que de pronto esa acta se ha comenzado a llenar, hermano, hermana, pasa al frente. Esta es tu oportunidad. ¿A poco era tu última oportunidad en esta noche? Vamos a hablar con Dios en esta noche. Ábrele tu corazón al Señor en esta noche. Ábrele el corazón y habla con tu Señor en esta noche. Yo les voy a pedir a los hermanos, a los ministros, que pasen y me ayuden a orar. Y vamos a derramar nuestro corazón delante del Señor.